Mi nombre es Mayor Diana Burton, tengo 35 años, soy oficial del Ejército de los Estados Unidos. Fui entrenada para enfrentar al enemigo en cualquier lugar, pero jamás me prepararon para el ataque que llegó directo a la mesa de la cena de mi propia familia. Mi padre, Kenneth, lanzó su tenedor contra el plato, creando un estruendo metálico. Rugió, cada palabra un proyectil dirigido directo hacia mí y hacia mi hijo de 12 años. Tú y tu hijo no son más que un par de parásitos. Mi madre no lo detuvo. Solo sonrió con frialdad y asintió. Y aquí está la verdad más cruel. Dijeron esas palabras mientras vivían sin pagar un solo centavo en la misma casa que yo había comprado con mi propia sangre y sudor. No lloré. No grité, simplemente los miré directo a los ojos y pronuncié una sola frase que dejó la sala entera congelada. Desde ese instante, todo comenzó a desmoronarse. ¿Por qué tuve que enfrentar a mis padres de esa manera? ¿Qué llevó a nuestra relación a fracturarse tan profundamente? Puede que jamás sane. Antes de compartir mi historia, dime desde dónde estás viendo esto. Dale al botón de like y suscríbete. Esta historia es para cualquiera que alguna vez haya tenido que trazar una línea imposible frente a las mismas personas que le dieron la vida. Después de que las palabras de mi padre golpearan la mesa, el aire en la sala desapareció. Era como un vacío sellado que absorbía todo sonido, todo calor, todo oxígeno. El aroma del asado con salsa se evaporó, reemplazado por algo estéril y metálico. Frente a mí, mi hijo Leo dejó de respirar. Su tenedor quedó congelado a medio camino de su boca y sus ojos abiertos se clavaron en los míos, buscando no consuelo, sino una orden. Debajo de la mesa, sentí su pequeña mano aferrarse a la mía, sus dedos apretando con una fuerza desesperada. Pude ver el leve temblor en sus hombros, el estremecimiento de un niño valiente intentando mantenerse firme en una emboscada que no podía comprender. Esa imagen, la imagen de mi hijo obligado a prepararse para recibir el golpe de sus propios abuelos, fue la señal. La línea había sido cruzada. Mi madre, Eleanor, rompió el silencio absoluto. Dio un sorbo lento y calculado a su telado. El cristal chocó contra sus dientes con un chasquido seco, más fuerte que un disparo en aquella quietud. Una sonrisa altiva y triunfante permanecía pegada a su rostro, la mirada de una depredadora que había logrado acorralar a su presa y ahora saboreaba la matanza. Ella creía que me tenía acorralada, que aquella humillación pública frente a mi propio hijo era el golpe final y definitivo. Mi padre, Kenneth, permanecía jadeando sobre la mesa, su pecho agitándose como el de un toro después de la embestida. Su rostro era una máscara de furia carmesí. Esperaba la reacción habitual, aquella que había perfeccionado durante décadas de guerra psicológica. Esperaba mis lágrimas, esperaba que suplicara, que implorara, que me desmoronara en la niña indefensa que podía ser controlada por su ira y por la silenciosa aprobación de mi madre. Ambos estaban alimentando de ese instante, de ese segundo repulsivo y triunfante en el que creían que, finalmente me habían roto por completo. Pero ya no estaban mirando a una niña. Estaban mirando a una mayor del ejército de los Estados Unidos. En ese instante, un interruptor se encendió en mi mente. Era una sensación que conocía bien por mi entrenamiento, el momento en el que la emoción personal se convierte en una debilidad. La tormenta de sentimientos en mi interior, el dolor abrasador, la furia candente, la amarga vergüenza no desaparecieron. Se comprimieron. Toda esa energía caótica se forjó bajo presión extrema en un solo punto de claridad fría y dura. Ya no los veía como a mis padres. Los veía como a dos actores hostiles que habían roto mi perímetro y representaban una amenaza directa a la seguridad de mi unidad. Y mi unidad, mi mundo entero, era el niño tembloroso sentado a mi lado. Me levanté de la silla. Mis movimientos no fueron apresurados ni furiosos. Fueron económicos, precisos y deliberados. El modo en que se mueve un soldado cuando sabe exactamente lo que debe hacer a continuación. Alicé al frente de mi sencilla camiseta de algodón, mis manos realizando el gesto de manera automática como si estuviera acomodando las solapas de mi uniforme antes de una inspección. Dejé que mi mirada recorriera la sala, encontrando primero la de mi padre y luego la de mi madre. Mi mirada era firme e implacable, desprovista de la emoción que ellos anhelaban. Era la mirada de una comandante evaluando una situación táctica. Cuando hablé, mi voz no fue alta. No necesitaba hacerlo. Era calma, medida y llevaba un peso que llenaba cada rincón de la sala, sin dejar espacio para discusiones ni negociaciones. En el ejército tenemos un término para el personal que ocupa una base sin autorización. Invasores, dije, dejando que la palabra quedara suspendida en el aire entre nosotros. Hice una pausa, observando cómo la confusión nublaba sus rostros antes de soltar la carga final. Y en esta casa, yo soy la oficial al mando. Dejé que calara durante un instante, un segundo. 2 Kenneth. Eleanor, dije, usando sus nombres de pila para despojarlos formalmente de su rango de padres. Ya no son familia quedándose como invitados.
A partir de este momento, son inquilinos en incumplimiento de contrato. Tienen 30 días para desalojar la propiedad. Las consecuencias fueron instantáneas. El color se drenó del rostro de mi padre, su ira encendida reemplazada por un blanco tiza de puro shock. La sonrisa victoriosa de mi madre se congeló, luego se agrietó y se desmoronó de su cara como si estuviera hecha de porcelana barata. ¿Tú qué dijiste?, tartamudeó, su voz convertida en un chillido patético. Pero no le respondí. La orden había sido dada. La discusión había terminado. Puse suavemente mi mano sobre el hombro de Liu. Su temblor se había detenido. Me miró con los ojos abiertos de asombro. Vamos, soldado, a tu cuarto, le dije en voz baja. Guié a mi hijo fuera del comedor con la espalda perfectamente recta, la cabeza erguida. No miré atrás al caos que dejaba a mi paso, al desconcierto atónito, a la furia balbuceante que comenzaba a encontrar su voz mientras caminábamos por el pasillo. La voz de mi madre estalló en un chillido absoluto, un torrente de acusaciones y amenazas. Pero para mí era solo ruido, el sonido irrelevante y distante de una batalla que ya había terminado. Una batalla que yo acababa de ganar. A salvo dentro del cuarto de Liu, cerré la puerta, apagando aquel ruido. Finalmente soltó mi mano y rodeó mi cintura con sus brazos, enterrando su rostro en mi camiseta. Lo abracé con fuerza, acariciando su cabello, mi propio corazón latiendo con el pulso acelerado de la pelea. Mientras estaba allí, mirando los pósters de superhéroes en su pared, una sola y pesada pregunta se asentó en mi mente. ¿Por qué lo había permitido durante tanto tiempo? La pregunta resonaba en el silencio del cuarto de Liu. Un fantasma que me había perseguido durante 17 años. ¿Por qué lo había permitido durante tanto tiempo? Mis ojos se desplazaron de la figura dormida de mi hijo hacia la pared de mi propio dormitorio. Allí, en un marco negro sencillo, estaba mi certificado de comisión ascendiendo mi rango a mayor. Era un testimonio de una vida construida sobre disciplina y mérito. Pero mi mirada no se detuvo allí. Se deslizó hacia un marco más pequeño y más antiguo en mi mesa de noche. Contenía una fotografía desvaída de una niña sonriente con una mueca de dientes separados, junto a un hombre alto y orgulloso con el uniforme azul de gala del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Mi abuelo. Y al mirar sus ojos amables y firmes, el recuerdo de la primera gran traición regresó con la misma claridad y filo del día en que ocurrió. Hace 17 años. Yo tenía 18 y el mundo era un mapa de infinitas posibilidades extendido a mis pies. En mis manos sostenía una gruesa carta de aceptación de la Universidad de Vanderbilt. Aún crujiente. No era solo papel, era una promesa. Era un boleto de salida de nuestro pequeño pueblo en Kentucky. Una garantía de una vida más grande, más brillante y completamente mía. El fundamento de esa promesa era una suma de $100,000 que me había dejado mi abuelo. Era un viejo marine duro que había visto combate en Vietnam y su amor era tan feroz e inquebrantable como su patriotismo. En su testamento, el lenguaje era preciso, una última orden amorosa para la educación de su pequeña guerrera. Recuerdo estar sentada en el suelo de madera de mi cuarto, rodeada de un mar de folletos universitarios y formularios de ayuda financiera, llorando de pura y absoluta felicidad. Él siempre me había visto, realmente me había visto, de una manera en que mis padres jamás pudieron. Para ellos, mi hermano mayor Philip era el sol, el centro de su universo, alrededor del cual se esperaba que todo girara. Yo era solo un satélite, una preocupación secundaria. Pero para mi abuelo, yo era una guerrera. Él fue quien me enseñó sobre el honor, la integridad y el valor propio. Nunca dejes que nadie te valore por debajo de lo que realmente vales, Diana, solía decir con su voz grave y reconfortante. Ese dinero no era solo una cifra en una cuenta bancaria, era su fe en mí hecha tangible. Esa fe estaba a punto de ponerse a prueba. Unas semanas después, la voz de mi madre atravesó la puerta de mi habitación. Reunión familiar, dijo. No era una petición. En nuestra casa, esas palabras eran una orden que no se rechazaba. Entré en la sala y me encontré con una escena preparada. Mi padre y mi madre estaban sentados juntos en el sofá floreado, un frente unido. Philip estaba desparramado en el gran sillón de cuero, el mismo donde solía sentarse mi abuelo. En su rostro, una expresión exasperantemente arrogante. No hubo charla ligera, ni un preámbulo suave. Mi padre, un hombre que trataba la vida familiar como una negociación de negocios, fue directo al punto. Philip tiene una excelente idea de negocio, anunció, con una voz plana, desprovista de emoción. Necesita capital para empezar. La familia va a invertir $100,000 en el proyecto. El aire se congeló. Sentí como la sangre se me escapaba del rostro. Pero ese es el dinero de abuelo para mi educación universitaria, susurré, apenas audible. Mi madre se deslizó hacia el borde del sofá y se inclinó hacia mí, acariciándome el cabello con un toque que se sentía como la tela de una araña. Su voz era melosa, un tono que reservaba para manipular. Cariño, Philip es un hombre. Necesita construir una carrera, susurró con dulzura. Tú puedes pedir préstamos estudiantiles. Todo el mundo lo hace. No seas tan egoísta. Esto es por la familia. Egoísta.
Esa palabra fue una bofetada. Mi sueño, el legado de mi abuelo, estaba siendo descartado como un acto de egoísmo. Traté de resistirme. Tenía 18 años, pero no era estúpida. Hablé del testamento, de las instrucciones específicas de mi abuelo. Les hablé de mis sueños de convertirme en ingeniera, de la vida que estaba intentando construir. Les rogué que vieran lo profundamente injusto que era todo. Era como lanzar piedritas contra una fortaleza. Cada argumento que presentaba era desviado por los muros fríos y duros del deber familiar, del sacrificio y por la frase que más me hirió. Eres una chica. La paciencia de mi padre, siempre un recurso limitado, finalmente se quebró. Basta, ladró, su voz azotando como un látigo. Mañana en la mañana firmarás los papeles en el banco. Se acabó la discusión. Esa noche, dormir fue imposible. Me quedé tendida en la cama mirando el techo, sintiendo como el futuro, que había planeado con tanto cuidado, se desmantelaba ladrillo por ladrillo. A la mañana siguiente, en el banco, me sentí como si flotara fuera de mi propio cuerpo. Firmé mi nombre en el documento de transferencia de fondos. La pluma se sentía ajena y pesada en mi mano. Era como firmar la entrega de mi propia alma. Recuerdo a la cajera, una mujer alegre con una sonrisa brillante, felicitándonos por nuestra emocionante aventura de negocio familiar. Yo solo quería vomitar. La brillante idea de Philip, aquella por la que valía la pena sacrificar mi futuro, era un plan para importar scootes chinos de imitación barata. Quebró en 6 meses. Cada centavo del legado de mi abuelo se desvaneció junto con él. Pero la pérdida del dinero no fue lo peor. Lo peor vino después. El silencio. Era la forma en que todos actuaban como si nunca hubiera pasado. El dinero, mis sueños, la traición. Todo quedó borrado de la historia oficial de la familia. Unos meses más tarde, arruinada y desesperada, pregunté con cautela cuándo podrían empezar a devolverme, aunque fuera una pequeña parte, solo para poder inscribirme en un Community College. Mi padre, que estaba leyendo el periódico, lo azotó contra la mesa de la cocina. ¿Estás obsesionada con el dinero?, rugió, su rostro enrojeciendo. Fracasó. Se acabó. No te atrevas a mencionarlo de nuevo. Mi madre intentó suavizarlo con su propio bálsamo tóxico. El dinero separa a las familias, cariño, dijo, dándome palmaditas en el brazo. Olvidemos todo. Y así dieron su orden final. No solo me habían robado el dinero, me habían robado el futuro. Y luego me ordenaron olvidar que el crimen alguna vez había ocurrido. Esa fue la primera deuda de sangre, y era una deuda que jamás sería saldada. Después de que mi futuro fuera liquidado y el crimen borrado de la historia de mi familia, me quedé a la deriva en un mar de resentimiento silencioso. Durante semanas caminé en una niebla de impotencia, con el fantasma de la decepción de mi abuelo pesando sobre mí. La pregunta desesperada de ¿y ahora qué? Flotaba en el aire sin respuesta, hasta que un día, caminando por el centro de Louisville, un cartel en una vitrina llamó mi atención. Era simple, directo y poderoso. La imagen de un soldado con mirada decidida y 3 palabras: sé todo lo que pueda hacer. Esa noche, una decisión comenzó a tomar forma entre los escombros de mis viejos sueños. Era hora de dejar de ser una víctima. Era hora de construir algo que nadie pudiera arrebatarme jamás. Al día siguiente, cuando empujé la puerta de vidrio de la oficina de reclutamiento del Ejército de los Estados Unidos, yo no era nada, un cero. No tenía dinero, ni plan, ni nada a mi nombre, salvo una rabia silenciosa ardiendo bajo la piel y la ropa que llevaba puesta. Solo era otra joven perdida buscando una salida. El hombre tras el escritorio, un sargento reclutador llamado Reyes, era un hombre negro robusto, de aspecto sólido, con ojos amables, pero una actitud sin rodeos. Me observó de arriba abajo, tomando nota de mis vaqueros gastados y de la energía desesperada que seguramente irradiaba. ¿Por qué quieres unirte al ejército?, preguntó, con voz calma y pareja. Tenía toda una vida de respuestas que podría haberle dado. Podría haberle hablado de la herencia robada, del sueño destrozado de Vanderbilt, de la traición profunda que me había vaciado por dentro. Pero no lo hice. Lo miré a los ojos y le di la única verdad que importaba. Quiero servir, dije, con una voz más firme de lo que sentía. Y quiero construir una vida que nadie pueda arrebatarme jamás. El sargento Reyes sostuvo mi mirada un largo instante, luego asintió despacio. Una pequeña sonrisa de complicidad se dibujó en la comisura de sus labios. Bienvenida al ejército, muchacha, dijo. Y por primera vez en meses sentí que alguien realmente me había visto. No por lo que tenía, ni por lo que podían obtener de mí, sino por lo que podía llegar a ser. Si la oficina de reclutamiento fue una puerta, el entrenamiento básico en Fort Jackson, Carolina del Sur, fue una verdadera prueba de fuego. Fueron 9 semanas de una miseria implacable, aplastante y, al mismo tiempo, hermosa. Me despojaron de todo lo que me hacía una persona individual. Mi nombre se convirtió en soldado raso. Me cortaron el cabello. Mi ropa civil fue guardada. Y mi frágil ego fue sistemáticamente desmantelado. Por la tensión constante y a gritos de los sargentos. Instructores marchábamos kilómetros bajo el abrasador sol de Carolina del Sur hasta que nuestros pies eran una masa de ampollas.
Nos arrastrábamos por el barro espeso y maloliente con el alambre de púas a pocos centímetros de nuestras cabezas. Aprendimos a montar, disparar y limpiar un fusil hasta que se sintiera como una extensión de nuestro propio cuerpo. Muchas noches me tumbaba en la litera superior, el colchón delgado, sin ofrecer alivio alguno al dolor de mis huesos. Y me quedaba mirando la oscuridad, preguntándome qué demonios había hecho. El dolor físico era inmenso, pero el agotamiento mental era aún peor. Estaba más sola de lo que había estado en toda mi vida. Una noche, alrededor de la tercera semana, choqué contra un muro. Cada músculo gritaba. Estaba privada de sueño y un sargento me había gritado durante 20 minutos por un hilo suelto en mi uniforme. Hundí el rostro en la almohada para ahogar los sollozos entrecortados, convencida de que no podía soportar un día más. Fue lo más cerca que estuve de renunciar. Mis dedos buscaron a tientas dentro de mi billetera, guardada en lo profundo de mi baúl, hasta encontrar la pequeña fotografía gastada de mi abuelo. A la débil luz de luna que entraba por la ventana del barracón, miré su rostro orgulloso y sonriente, y casi pude escuchar su voz, clara como el día, retumbando en mi memoria. Mantente erguida, guerrera. Las tormentas solo hacen más fuertes a los Robles. Algo dentro de mí encajó. A la mañana siguiente, cuando sonó la corneta a las 4 en punto, bajé los pies al suelo frío con una nueva determinación. Esa dureza, esa disciplina, no me estaba rompiendo, me estaba forjando. Estaba tomando todos los pedazos rotos y fragmentados de la muchacha que solía ser, fundiéndolos y martillándolos en algo nuevo, algo más fuerte. Con cada circuito de obstáculos que conquistaba, con cada marcha que completaba, sentía que reclamaba una parte de mí que había sido robada. Después de la graduación, fui destinada a Fort Bragg, Carolina del Norte. El ejército me dio lo que mi familia jamás me ofreció, una misión clara, un salario estable y un techo sobre mi cabeza. Y lo más importante, me dio un camino hacia adelante. No había olvidado mi sueño de una educación universitaria. Me inscribí de inmediato en clases nocturnas, aprovechando al máximo el programa de asistencia educativa del ejército. Mi vida se convirtió en un ciclo de deber, entrenamiento y estudio. Leía libros de texto en la parte trasera de los Humvees, escribía trabajos en el ruidoso comedor y encontraba tiempo para estudiar siempre que y donde pudiera. Por primera vez en mi vida, era parte de un verdadero equipo. Mi escuadra era un grupo variopinto de chicos de todos los rincones del país. Un granjero de Iowa, un bromista del Bronx, una chica callada de California. No les importaba quién era mi familia ni de dónde venía. Solo les importaba si podía hacer mi trabajo, si podía cubrirles la espalda en un tiroteo. Esta era una nueva clase de familia, una construida no sobre palabras vacías y obligaciones manipuladoras, sino sobre el sólido cimiento de la dificultad compartida y la confianza ganada. De vez en cuando, las llamadas de mi pasado me alcanzaban. Mis padres o Philip telefoneaban, siempre siguiendo el mismo guión predecible. Comenzaba con unas cuantas preguntas superficiales sobre mi bienestar, pero eran solo un preámbulo para la verdadera razón de la llamada. Philip estaba en problemas otra vez y necesitaban dinero. Solo un pequeño aporte para ayudar. Diana, tu salario en el ejército debe ser bastante bueno ahora, decía mi madre, con esa voz empapada de la dulzura falsa de siempre. En el ejército aprendí a pelear. En esas llamadas aprendí a defenderme. Aprendí a decir no. Era solo una palabra, pero fue la más difícil de dominar. Cada vez que la pronunciaba, me lanzaban acusaciones. Era una desagradecida. Era egoísta. Había olvidado de dónde venía. Pero aquellas palabras, que alguna vez tuvieron el poder de destrozarme, ahora se sentían como piedritas rebotando contra una armadura. Ya no tenían el mismo peso, porque sabía, con una certeza que se asentaba en lo más profundo de mis huesos, que mi valor ya no les pertenecía a ellos para definirlo. No estaba determinado por su aprobación ni por su decepción. Se medía en el rango de mi uniforme y en el respeto que veía en los ojos de mis compañeros soldados. Colgué el teléfono, el tono continuo, zumbando en mi oído como un avispón enfurecido. La oleada familiar de agotamiento me envolvió, la misma sensación pesada y cansada que siempre seguía una conversación con mi madre. Tomé un largo sorbo de café, el amargo calor, un pequeño consuelo. Al otro lado de la mesita, en la esquina de la bulliciosa cafetería a las afueras de Fort Bragg, mi amiga Sarah Jenkins me observaba con una expresión indescifrable. No tenía que preguntar, lo veía en mi rostro. Déjame adivinar, dijo, removiendo su propia bebida. Otra crisis en la saga de Philip Burton. Y están pidiendo refuerzos financieros inmediatos. Logré esbozar una sonrisa débil. ¿Conoces el guión tan bien como yo?, dije, con la frustración todavía gruesa en mi voz. Es como si creyeran que mi sueldo del ejército se deposita directamente en su cuenta bancaria. Sara solo negó con la cabeza, un destello de ira protectora brillando en sus ojos. Esa mirada, justamente esa, lo resumía todo. Era una mirada que jamás había recibido de mi propia familia. Era la mirada de una verdadera aliada. Conocí por primera vez a la sargento Sarah Jenkins durante un curso avanzado de logística en Fort Lee, Virginia.
Era increíblemente inteligente, brutalmente honesta y tenía una risa tan fuerte y genuina que probablemente podía romper un cristal. En un mundo de protocolos rígidos y rostros serios, ella era una ráfaga de energía caótica y maravillosa. Conectamos al instante, pasando largas noches, estudiando manuales tácticos complejos y sobreviviendo a base de café rancio y pura fuerza de voluntad. En ese entorno sofocante y de alta presión, su amistad fue un salvavidas. Ella fue la primera persona a quien le conté toda la historia de los $100,000. Recuerdo estar sentada en el barracón una noche, las palabras escapando de mí en un susurro avergonzado. Estaba preparada para la reacción habitual, lástima, quizás un poco de simpatía incómoda, pero Sara no me dio ninguna de las dos. Simplemente escuchó, con su mirada fija en la mía, y cuando terminé, sus ojos prácticamente ardían en llamas. «Esos desgraciados», dijo, con la voz baja pero feroz. «Diana, no te robaron tu dinero. Abandonaron su puesto. Desertaron de sus deberes como padres». Escucharla enmarcarlo en términos militares, en el lenguaje del deber y la deserción. Fue como girar una llave en una cerradura que yo ni siquiera sabía que existía. Ella no me veía como una víctima. Me veía como una soldado cuyo mando la había fallado. Lo veía como una traición del más alto nivel. En ese momento, algo dentro de mí se liberó. Sara no solo se convirtió en una amiga, se convirtió en mi familia. Unos años más tarde, cuando descubrí que estaba embarazada de Liu, estaba aterrada. El padre, otro soldado con el que salía, no pudo soportar la noticia y desapareció de mi vida, volviendo a enlistarse para un puesto en Alemania. Estaba sola enfrentando la perspectiva de ser madre soltera en el exigente mundo militar. Pero Sara estuvo allí. Me llevó a mis citas prenatales cuando las náuseas matutinas me mareaban tanto que apenas podía ver con claridad. Fue ella quien me ayudó torpemente a armar la cuna de Liu, descifrando con paciencia las instrucciones enredadas. Y cuando Liu nació, fue la primera persona, después de mí, en tenerlo en sus brazos. Mi propia familia en Louisville jamás vino a visitarme. Mandaron una tarjeta genérica de felicitaciones firmada por los tres. Pero Sara, ella se convirtió en la tía Sara, la que estaba presente en cada partido de telvóley y en cada obra escolar, la que gritaba más fuerte que nadie en la multitud. Ella me dio a mí y a mi hijo lo que mis parientes de sangre nunca pudieron. Ella se presentaba. El año en que fui ascendida a teniente fue un hito silencioso. Ni siquiera pensé en llamar a mis padres. ¿Qué hubiera dicho? No hubieran entendido el significado, las largas horas y el duro trabajo que representaba. En cambio, salí con Sara y algunos chicos de mi pelotón a un bar pequeño, ruidoso y con el piso pegajoso en Fayetteville. Pedimos una ronda de cerveza barata y Sara levantó su botella. Por la teniente Burton, gritó por encima de la música. Todos vitorearon y chocaron sus botellas con la mía. En ese bar ruidoso y anodino, rodeada de la gente que me respaldaba, lo sentí por primera vez. El calor de una verdadera familia después de años de vivir con austeridad, ahorrando cada dólar posible. Finalmente hice algo que alguna vez creí imposible. Compré mi primera casa. Era una vivienda pequeña y modesta de 3 habitaciones, en un barrio tranquilo, no muy lejos de la base, con un pequeño patio trasero, perfecto para que un niño corriera. El día que firmé el contrato y la agente inmobiliaria me entregó las llaves, entré en la sala vacía, con el olor de pintura fresca en el aire. Y simplemente lloré. Esas paredes no eran solo tablaroca y vigas de madera, eran un símbolo de mi independencia. Esta era mi fortaleza, construida no con una herencia, sino con mi propio sudor y sacrificio. Este era un lugar del que nadie podría echarme jamás. Sara y los chicos vinieron ese fin de semana para ayudarme a mudarme, y todos nos sentamos en el suelo, comiendo pizza de cajas grasientas y riendo hasta que nos dolieron los costados. Esa noche, con un atisbo ingenuo de esperanza, llamé a mi madre para compartir la buena noticia. Su reacción fue tibia, en el mejor de los casos. «Oh, qué bien, querida», dijo, con una voz distante y desinteresada. Luego, sin perder el ritmo, añadió, «Solo asegúrate de mantener el cuarto de invitados libre. Nunca se sabe cuándo Philip podría necesitar un lugar donde quedarse por un tiempo, a medida que mi carrera avanzaba y mis finanzas se estabilizaban». Las llamadas pidiendo dinero se hicieron más frecuentes y más exigentes. Fue Sara, que había dejado el ejército y se había convertido en una brillante asesora financiera, quien finalmente me dio la estrategia que necesitaba. Estábamos sentadas en mi nueva sala de estar y me lo explicó en términos que yo podía entender. «Diana, tienes que pensar en tus finanzas como un perímetro defensivo», dijo con tono serio. «Tu unidad central son tú y Liu. Cada dólar que les envías es una brecha en ese perímetro. Debilita tus defensas y pone en peligro la seguridad de tu unidad». Ella me ayudó a establecer un plan financiero sólido como una roca, completo con límites firmes y no negociables. Me dio la claridad que desesperadamente necesitaba. Si alguna vez has tenido un amigo que se convirtió en la familia que necesitabas, hazme un favor y dale like en honor a esa persona.
Y en los comentarios. Escribe familia elegida si sabes exactamente lo que se siente. El último consejo que me dio ese día se ha quedado conmigo desde entonces. Tu lealtad pertenece a las personas que están contigo en la trinchera, dijo mirándome directo a los ojos. No a quienes te disparan por la espalda. La vida que había construido era ordenada y predecible, gobernada por el ritmo disciplinado de la vida militar. Por un tiempo, hubo paz. Pero había olvidado una regla fundamental de la guerra. Un enemigo determinado siempre encontrará una nueva manera de atravesar tus defensas. El ataque llegó cuando estaba al otro lado del mundo, cumpliendo una misión de 6 meses en Alemania. Era poco después de la medianoche y yo dormía profundamente en mi austera habitación de la base. El repentino timbre agudo de mi celular personal me arrancó del sueño. Mi corazón se detuvo en seco en mi pecho. Era mi madre. Ella jamás llamaba a esa hora, no con la diferencia de 6 horas. A menos que fuera el tipo de emergencia que todo soldado destinado en el extranjero temen, me abalancé sobre el teléfono, mi mente ya repasando una docena de los peores escenarios. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Diana, sollozaba, su voz un desastre de pánico y respiración entrecortada. Es tu padre. Le dio un infarto. Los doctores dicen. Oh Dios, Diana, dicen que es muy grave. En ese único y aterrador momento, cada muro que yo había construido con tanto cuidado alrededor de mi corazón se derrumbó. Años de resentimiento, la distancia mantenida con esfuerzo, la coraza emocional forjada a pulso, todo se disolvió. Seguía siendo mi padre. Una oleada de culpa y miedo me envolvió. Voy a casa, dije de inmediato, mi mente calculando ya la logística de pedir un permiso de emergencia a mi oficial al mando. Tomaré el primer vuelo que encuentre. No, me interrumpió. Y en un instante, su voz cambió. Los sollozos temblorosos desaparecieron, reemplazados por una claridad gélida y repentina. No, no vengas a casa. No te necesitamos aquí. Necesitamos dinero. El cambio en su tono fue tan abrupto que fue como recibir un balde de agua helada. Me congeló el corazón. La actuación había terminado y se reveló el verdadero motivo de la llamada. Empezó a hablar, las palabras cayendo en una ráfaga frenética y desesperada. La historia no era sobre un ataque cardíaco, era sobre dinero. Siempre se trataba de dinero. Mi padre, en su infinita sabiduría, había usado la casa de Louisville como garantía para financiar otro de los brillantes e infalibles proyectos de Philip. Y como todos los anteriores, había fracasado estrepitosamente. Ahora estaban endeudados por $300,000 y el banco se movía para ejecutar la hipoteca. El infarto, admitió, había sido en realidad un episodio menor de engine provocado por el estrés de sus propias decisiones catastróficas. Toda la llamada de medianoche, las lágrimas frenéticas, la historia de mi padre al borde de la muerte. Todo había sido una mentira teatral calculada para desarmar mis defensas y provocar una reacción emocional inmediata. Cuando intenté pedir más detalles sobre la condición médica real de mi padre, me cortó con un gesto de irritación desdeñosa. Eres soldado, no doctora. ¿Qué sabrías tú? Espetó. Tu trabajo es preocuparte por el dinero. Ahí estaba. Mi existencia entera, mi carrera, mi inteligencia, todo reducido a una sola función, un cajero automático. Eres nuestra única esperanza, Diana. Empezó a llorar otra vez, retomando la actuación ahora que los hechos estaban sobre la mesa. No puedes dejar que tu padre y yo terminemos en la calle a nuestra edad. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿es tu deber ayudarnos a deber? Otra vez esa palabra. La pesada cadena invisible que siempre intentaban amarrar a mi cuello. Mi entrenamiento se activó, anulando el caos emocional. Necesito algo de tiempo para pensar en esto, dije, con la voz plana. Fue un error táctico. Decir que necesitaba tiempo no me dio espacio. Les dio una apertura. Fue la señal para que lanzaran un ataque psicológico a gran escala. En cuestión de horas, mi teléfono empezó a vibrar bajo un fuego cruzado constante. Philip inició una avalancha implacable de mensajes de texto, cada uno empapado de veneno. Era una hija sin corazón, una traidora. Estaba dejando morir a papá por mi egoísmo. Luego llegó el correo electrónico de mi propio padre. El hombre, que supuestamente estaba en su lecho de muerte, aparentemente había encontrado la fuerza para escribir un manifiesto de 2000 palabras. No contenía una sola muestra de afecto ni una pregunta sobre mi vida. Era un largo y enredado análisis de autocompasión, culpándome de que todo aquel desastre financiero era, en realidad, mi culpa. Si tan solo hubiera sido una hija más solidaria e invertido en el genio de Philip desde el principio. Nada de esto habría pasado, estaban coordinando su ataque, golpeándome desde todos los frentes en un clásico movimiento de pinza. Mi hermano con la artillería emocional, mi padre con el gaslighting y mi madre con sus súplicas entre lágrimas. No estaban pidiendo ayuda, estaban emitiendo una orden para mi rendición incondicional. Y estaba funcionando. A miles de kilómetros de distancia, aislada en mi habitación, sentía cómo empezaba a quebrarme. El peso de ser su única esperanza me aplastaba. Una carga diseñada para ser insoportable. Mi determinación comenzó a resquebrajarse bajo el asalto implacable. La mano me temblaba cuando marqué el número de Sara.
¿Qué hago?, pregunté, con la voz quebrada, la oficial cuidadosamente controlada desapareciendo, sustituida por una hija perdida y abrumada. Sara guardó silencio al otro lado, durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era firme y sólida como el acero. Mayor, dijo, y el uso de mi rango fue deliberado, un recordatorio de quién era yo. Esto es una emboscada. Están usando información defectuosa y guerra emocional para traerte a una trampa. No puedes pelear esta batalla desde la distancia. Tienes que volver. Tienes que enfrentarlos en tu territorio, bajo tus términos, y reunir tu propia inteligencia real. Sus palabras fueron como un baldazo de agua fría en la cara, sacándome de la niebla emocional. Tenía razón. No podía tomar una decisión sensata basada en su pánico y manipulación. Estaba permitiendo que el enemigo dictara los términos del enfrentamiento. Eso tenía que terminar. Respiré hondo, el acero regresando a mi propia voz. Sabía lo que debía hacer. Iba a casa, presenté la solicitud de permiso de emergencia a la mañana siguiente. Pero mi misión no era volar de regreso para rescatarlos. Era volar de regreso para terminar esta guerra de una vez por todas. El vuelo de Alemania a Louisville fue un viaje largo y sofocante a través de usos horarios y aire reciclado. Con cada hora que pasaba, la claridad fría y analítica que había sentido tras hablar con Sara empezaba a deshilacharse, reemplazada por un pesado y familiar presentimiento. Conduciendo el auto de alquiler desde el aeropuerto, las calles suburbanas de mi ciudad natal, bordeadas de robles y casas tranquilas, se sentían ajenas. No estaba volviendo a un santuario. Era un soldado entrando en una zona de combate conocida. Mi propia casa, la fortaleza que había construido para mí y mi hijo, ahora se sentía como territorio ocupado por el enemigo. Entré en la entrada del garaje y respiré profundo antes de apagar el motor. Había pasado años en el ejército aprendiendo sobre supervivencia, evasión, resistencia y escape. El entrenamiento SIR te enseña a identificar tu punto de quiebre absoluto, tu línea roja innegociable, aquello que protegerás a cualquier costo. Yo sabía cuál era el mío. Era Liu cuando crucé la puerta, el rico aroma del asado impregnaba el aire, un olor que debería haber significado consuelo y hogar. Pero la atmósfera en la casa era fría, tensa y antinaturalmente silenciosa. Mi madre, mi padre y Philip estaban sentados en la sala. Sus rostros se giraron hacia la puerta al verme entrar. Parecían un comité de libertad condicional esperando a un prisionero. No hubo abrazos ni sonrisas de bienvenida. Aún entumecida y rígida tras el vuelo de 10 horas, con el cuerpo adolorido por el desfase horario, nadie preguntó si estaba cansada. Nadie me ofreció un vaso de agua. Las primeras palabras de mi madre, antes incluso de que dejara las maletas en el suelo, fueron: ¿ya hablaste con el banco? La pregunta quedó flotando en el aire, un resumen perfecto de toda su visión del mundo. Yo no era su hija, que acababa de viajar 4000 millas. Era un instrumento financiero que acababa de llegar para cumplir su función. Tenemos que hablar del plan, continuó, su tono completamente profesional. He redactado una lista de los pagos necesarios y un calendario potencial. Tenía un plan de batalla para mi dinero y se esperaba que yo lo ejecutara sin cuestionamientos. La cena no fue una reunión familiar, fue un interrogatorio. El asado se asentaba pesado en mi estómago mientras lanzaban un ataque coordinado, turnándose para martillar mis defensas. Mi padre me sermoneó sobre el honor familiar y la vergüenza de perder la casa. Una casa por la que no había hecho un pago en años. Mi madre habló sobre la responsabilidad de una hija, con esa voz impregnada del llanto manipulador que había perfeccionado como un arte. Philip, mi hermano dorado, solo se quejaba. Balbuceaba sobre oportunidades perdidas y culpaba al estado de la economía por su propia incompetencia, todo mientras engullía comida a montones. Ni una sola vez preguntaron por mi vida en Alemania. No preguntaron por mi trabajo, ni por mis soldados, ni por cómo Liu estaba sobrellevando mi despliegue. Cuando finalmente encontré una grieta en su muro de demandas, intenté llevar la conversación de vuelta a la realidad. Tengo mis propias responsabilidades, dije, manteniendo la voz lo más firme que pude. Tengo que asegurar el futuro de Liu. Su fondo universitario es mi prioridad. Mi padre bufó, agitando la mano en un gesto desdeñoso. ¿Qué hay que asegurar? Es un niño. Se las arreglará solo eventualmente, dijo con una lógica cruel y casual. La familia te necesita ahora. Las palabras no dichas flotaban en el aire. El futuro de tu hijo importa menos que los fracasos de tu hermano. La injusticia de aquello me dejó sin aliento. Inspiré hondo, preparándome para trazar la línea. No voy a, dije, eligiendo cada palabra con cuidado deliberado, usar el dinero que he ahorrado para la educación de Liu para pagar las deudas de Philip. Fue una declaración clara, inequívoca, y fue el detonador. Eres una perra egoísta, escupió Philip con el rostro deformado por la rabia. Mi madre, como en una función programada, estalló en sollozos teatrales, enterrando la cara entre las manos. Era una actuación familiar diseñada para pintarme como la agresora cruel. Y entonces llegó la escalada final. Mi padre, Kenneth, se levantó de un salto.
Su rostro era un aterrador tono carmesí, una vena palpitando en su sien. Golpeó el tenedor contra la mesa, el estruendo metálico me hizo estremecer. Tú y tu hijo no son más que un par de parásitos, rugió, la voz de un hombre cuya autoridad había sido desafiada y había quedado en evidencia. Se inclinó sobre la mesa con los ojos desorbitados. Viven en mi casa, comen mi comida y te niegas a ayudar a la familia que te crió. La descomunal desfachatez de la mentira casi me quitó el aire. Su casa, su comida. Yo era la dueña de esa casa, de cada viga, de cada teja del techo. Yo pagaba la hipoteca. Yo pagaba los impuestos. Incluso me había detenido en el Kroger de camino desde el aeropuerto para comprar los ingredientes de aquella misma cena. Y fue ahí. Esa fue la línea roja. No solo me había insultado, no solo había mentido, había dirigido su veneno directamente contra mi hijo. La parte de mí que había pasado 17 años absorbiendo en silencio su toxicidad, la parte que había aprendido a soportar y a retirarse simplemente murió. Fue reemplazada por la mayor 17 años de furia reprimida, nos salieron en un grito. Salieron como hielo. Me levanté despacio, mis movimientos calmados y controlados. Lo enfrenté, mis ojos fijos en los suyos. Las palabras que había enterrado durante casi 2 décadas finalmente salieron. No en un alarido, sino en una declaración fría, clara y definitiva. En el ejército tenemos un término para el personal que ocupa una base sin autorización. Invasores, dije, mi voz firme y serena, cortando el drama en la sala. Y en esta casa, yo soy la oficial al mando. Hice una pausa, dejando que las palabras cayeran con todo su peso. Kenneth, Eleanor, continué, destituyéndolos formalmente como padres. Ya no son familia quedándose como invitados. A partir de este momento, son inquilinos en incumplimiento de contrato. Tienen 30 días para desalojar la propiedad. Ese fue el momento en que la guerra realmente comenzó. Si alguna vez has sentido esa increíble y aterradora liberación de finalmente defenderte, dale like ahora mismo. Y en los comentarios, quiero que escribas solo una palabra, límites, porque es una palabra que todos necesitamos aprender a usar. El silencio que siguió a mi declaración en la mesa fue más pesado que todos los gritos que habían venido antes. Era el silencio aturdido y vibrante de un campo de batalla después de que ha estallado una bomba. No me quedé a ver las consecuencias. Simplemente llevé a Leo arriba, lo arropé en su cama y cerré la puerta a la vida que solía tener. El sueño no llegó. En su lugar, pasé la noche mirando el techo, con la mente serena y clara por primera vez en años. La tormenta emocional había pasado, dejando atrás la certeza fría y dura de un objetivo de misión. Ya no era una víctima. Era una comandante. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a colarse por la ventana, inicié mi contraofensiva. Mi primera llamada fue a mi aliada, mi segunda al mando, Sara. Han declarado la guerra, dije, con la voz baja y firme, mientras caminaba por el cuarto de invitados. Y acaban de abrir un nuevo frente. ¿Qué pasó?, preguntó Sara, su voz instantáneamente alerta. Le expliqué la escena en la cena, el ultimátum que les había dado. Luego le conté el nuevo desarrollo. Mamá se ha ido a lo público. Publicó un video lloroso en TikTok y en Facebook. Está diciendo que su despiadada hija mayor le está echando a ella y a su esposo enfermo y anciano a la calle. Ya tiene cientos de vistas en la comunidad local. Sara no se sorprendió ni me ofreció compasión. Reaccionó como la suboficial que era. Bien, mayor, esto es guerra de información. Hemos sido entrenadas para esto, dijo, su voz afilada y estratégica. Regla número 1, no te enfrentas al enemigo en su terreno. No respondas, no comentes, no publiques nada. Déjalos gritar en el vacío mientras nosotras avanzamos sobre el verdadero objetivo. ¿Cuál es la misión? Esa sola pregunta lo enfocó todo. Convertimos la llamada en un consejo de guerra. Yo era la oficial al mando y Sara era mi asesora estratégica. Expuse el objetivo principal, neutralizar su arma principal, la palanca que tenían sobre mi casa, y recuperar el control total e indiscutido de la situación. Sara, en su papel de asesora financiera, comenzó inmediatamente a revisar datos desde su lado. Bien, dijo tras unos segundos de tecleo. Vamos a evaluar el campo de batalla. Pude oírla analizando la inteligencia financiera. Hubo una larga pausa en su línea y luego habló de nuevo, con una nueva emoción en su voz. Espera un momento, dijo despacio. Tengo una idea. Es un poco loca, pero podría funcionar. Explicó que la deuda de $300,000 en la que mis padres estaban no recaía sobre mi casa como yo había supuesto. Era una segunda hipoteca que habían sacado sobre su propia casa vieja en Louisville, la que habían poseído durante 30 años. Esa casa estaba a punto de ser embargada por el banco. El plan de mi madre era chantajearme emocionalmente para que yo les diera el dinero y saldaran su error catastrófico. Así que, en lugar de darles el dinero para rescatarlos, dijo Sara mientras la idea tomaba forma, ¿por qué no pasas a la ofensiva? Eres veterana, tienes acceso a un préstamo VA con condiciones increíbles. ¿Por qué no compramos la casa directamente antes de que llegue a subasta? Podemos acercarnos al banco y hacer la oferta de comprar la propiedad en dificultades.
la idea me golpeó como un rayo. Era brillante, era audaz. No era defensa, era un ataque preventivo. Les quitaría completamente el arma, eliminando su única pieza real de influencia, su inminente falta de hogar, y transfiriendo todo el poder y control directamente a mis manos. Hazlo, dije sin un segundo de vacilación. Desde ese momento, me moví con absoluta determinación. Ya no operaba desde un lugar de dolor o de ira. Estaba ejecutando una misión. Contacté de inmediato a una abogada de bienes raíces en Louisville que Sara me recomendó, una mujer aguda y directa especializada en ejecuciones hipotecarias. Pasé la siguiente hora al teléfono con USA, mi banco afiliado al ejército, y inicié el proceso de preaprobación para un préstamo VA. Cada paso fue calculado y preciso, mientras mi familia estaba ocupada actuando para su audiencia en redes sociales, convencidos de que yo estaba acorralada y al borde de la rendición. Yo movía en silencio mis piezas en el tablero. Creé una nueva carpeta en mi laptop titulada Evidencia. Guardé capturas de pantalla de los mensajes abusivos de Philip. Guardé el correo manipulador de mi padre. Usé un grabador de pantalla para capturar una copia perfecta en alta calidad del video lloroso de mi madre en TikTok y de los docenas de comentarios de desconocidos llamándome monstruo. Estaba construyendo un expediente que documentaba cada amenaza y cada manipulación. La sensación era extraña. El miedo y el dolor que me habían perseguido durante años habían desaparecido, reemplazados por un enfoque intenso, duro como un diamante. El plan avanzó más rápido de lo que yo había esperado. Mi abogada confirmó que la idea de Sara no solo era posible, sino estratégicamente sólida. El banco, explicó, estaba desesperado por sacar ese préstamo fallido de sus libros y estaba más que dispuesto a negociar una venta rápida con una compradora preaprobada. Para ellos era una solución limpia y sencilla. En el transcurso de una semana, mientras el video de mi madre seguía acumulando vistas llenas de simpatía, mi abogada finalizó la documentación. Firmé los papeles electrónicamente desde la sala de mi propia casa. Y así, de un plumazo, me convertí en la dueña legal de la casa de mis padres, el mismo hogar que estaban usando como moneda de chantaje en mi contra. Pero no había terminado. La fase final de la operación era establecer las nuevas reglas del enfrentamiento. Le pedí a mi abogada que redactara una carta formal y legalmente vinculante. No era una súplica emocional, era un documento táctico. Establecía con claridad que yo era la nueva propietaria de la propiedad y que les ofrecía dos opciones. Opción 1. Podían permanecer en la casa como inquilinos, siempre y cuando firmaran un contrato de arrendamiento formal y comenzaran a hacer pagos mensuales a mí para devolver la deuda de $300,000. Opción 2. Podían desalojar la propiedad en un plazo de 30 días. Según la ley estatal, el documento también incluía una cláusula de cese y desistimiento, exigiendo legalmente que mi madre retirara de inmediato todo contenido difamatorio de las redes sociales y se abstuviera de hacer cualquier declaración pública futura sobre nuestro asunto familiar. Cualquier violación de esos términos, establecía la carta, resultaría en un proceso inmediato de desalojo. Las nuevas reglas de la guerra habían sido escritas y esta vez era yo quien las escribía. El plan estaba en marcha. Los documentos legales estaban firmados, sellados y listos. No habría más llamadas telefónicas, ni más mensajes de texto, ni más batallas a larga distancia libradas desde otro continente. Esta guerra se ganaría cara a cara, bajo mis términos. No fui sola. Mi abogado, el señor Miller, me encontró en el estacionamiento de un Starbucks cercano. Era un hombre de mediana estatura, de mediana edad, con un rostro curtido que parecía tallado en granito, pero con ojos agudos, inteligentes, que no se perdían nada. Llevaba un maletín de cuero gastado que parecía contener el peso de 1000 batallas legales. No intercambiamos cortesías. Yo era su clienta. Él era mi asesor legal. Nuestra relación era transaccional. Y en ese momento era exactamente el tipo de aliado que necesitaba. Cuando estacionamos frente a la casa. Su casa, la que ahora me pertenecía legalmente. Mi corazón latía contra mis costillas como un tambor firme y constante. No era miedo, era anticipación. Caminamos por el familiar sendero de concreto y tocamos el timbre. Mi madre abrió la puerta, con una expresión de fastidio en el rostro que rápidamente se transformó en sospecha al ver al extraño con traje a mi lado. «Diana, ¿quién es este?», preguntó con la voz cargada de hostilidad. No hizo ningún movimiento para dejarnos entrar. «Este es mi abogado, el señor Miller», dije, con voz calma y pareja. No esperé invitación. Crucé el umbral y entré en la sala. «Necesitamos hablar». Mi padre y Philip estaban desplomados en el sofá viendo un partido de baloncesto en la televisión. Al oír mi voz, ambos levantaron la mirada, sus expresiones cambiando de un aburrimiento perezoso a una alarma inmediata. Mi padre apagó el televisor con el control remoto, y un pesado silencio opresivo cayó de inmediato sobre la habitación. El aire se volvió denso, cargado de preguntas no dichas y años de resentimiento. ¿Sabían que esto no era una visita social? ¿Era una visita oficial? ¿De qué se trata todo esto?, exigió mi padre, intentando proyectar una autoridad que ya no tenía.
Todos nos sentamos, mis padres y Philip de un lado, yo y el señor Miller del otro. Se sentía menos como una reunión familiar y más como una negociación de tratado entre dos naciones en guerra. El señor Miller, sin desperdiciar una sola palabra, colocó su maletín sobre la mesa de centro y lo abrió con un clic. Sacó una carpeta manila gruesa y la puso en el centro de la mesa. Señor y señora Aberton, comenzó con una voz plana, desapasionada, monótona. Estamos aquí hoy para discutir el estatus de esta propiedad. Mi padre dejó escapar una risa corta y despectiva. No hay nada que discutir, dijo, agitando la mano en un gesto desdeñoso. Mi hija se encargará de todo. Siempre lo hace. El señor Miller lo miró, con el rostro completamente vacío de emoción. En realidad, señor, dijo, con la voz inmutable, ella ya lo ha hecho. A partir de las 8 de esta mañana, la mayor Bertha, mediante una transacción legal y vinculante con el banco, se convirtió en la única y absoluta propietaria de esta propiedad. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que se podía escuchar el leve tic-tac del viejo reloj de pie en el pasillo, cada segundo cayendo como un golpe de martillo. El rostro de mi madre se aflojó por completo, su boca abriéndose y cerrándose en silencio como un pez. ¿Es le estás mintiendo? Tartamudeó al fin, señalándome con un dedo tembloroso. Philip, siempre el antagonista arrogante, soltó un bufido burlón. Claro, se mofó, recostándose en el sofá con una expresión de suprema confianza. ¿Y cómo habrías hecho eso? ¿Tú crees que eres alguien capaz de lograrlo? No dije una sola palabra. No tenía que hacerlo. Mi inspiración para este momento fue el general Patton. Nunca digas a la gente cómo hacer las cosas. Diles qué hacer y te sorprenderán con su ingenio. Yo le había dado a mi equipo, Sarah y el señor Miller, su misión, y ellos me habían entregado una victoria. El señor Miller simplemente metió la mano en la carpeta y deslizó un solo documento notariado por la superficie lisa de la mesa de centro. Era una copia certificada de la nueva escritura de la casa, con mi nombre impreso en letras oficiales en la parte inferior. Philip, con toda la arrogancia de un hombre que jamás había enfrentado una consecuencia real en su vida, arrancó el papel. Observé su rostro mientras lo leía. Fue una transformación lenta, hermosa y devastadora. La sonrisa engreída se desmoronó primero, reemplazada por un destello de confusión. La confusión se disolvió en incredulidad absoluta y finalmente la incredulidad se derrumbó en un pánico puro, con los ojos abiertos de par en par. Soltó el papel como si quemara, su rostro tornándose de un pálido enfermizo. No puede ser, murmuró. Es imposible. Mi padre arrancó la escritura de la mesa, sus ojos recorriendo el texto legal, buscando una laguna, un error. Cualquier cosa que le permitiera negar la realidad que tenía ante sí. Pero no había nada. Todo estaba ahí, en blanco y negro. Jaque mate. El señor Miller aprovechó la ventaja, su voz cortando su silencio atónito. En consecuencia, continuó, con un tono tan implacable como el mazo de un juez. La mayor Bertha les presenta dos opciones. Opción 1. Pueden firmar este contrato de arrendamiento y permanecer en la casa como sus inquilinos, momento en el cual comenzarán a hacer pagos mensuales hacia la deuda de $300,000 que ahora le deben a ella. Deslizó un segundo documento, un grueso contrato estándar de alquiler. Sobre la mesa. Opción 2. Pueden desocupar la propiedad en un plazo de 30 días, como establece la ley estatal. Si no lo hacen, iniciaremos un proceso formal de desalojo. La contundencia de todo aquello al fin pareció calar. La pelea se drenó de ellos, reemplazada por un miedo patético y desesperado. Mi madre me miró, y por primera vez en mi vida, sus ojos estaban despojados de todo su habitual desprecio y desdén. En su lugar había una súplica cruda y aterrada, la de un enemigo derrotado. Diana, gimió con la voz quebrada. Diana, por favor, no puedes hacernos esto. Somos tu familia, pero ya no podía oírla. Sus palabras eran solo ruido. Yo había recuperado mi bastión. La batalla había terminado. Me puse de pie, sintiendo mis movimientos ligeros, liberados. Señor Miller, dije, mirando a mi abogado. Creo que mi trabajo aquí está hecho. El resto lo dejo en sus manos. Le di la espalda a los escombros en la sala y salí por la puerta principal hacia la brillante luz de la tarde. Y por primera vez en toda mi vida, sentí la indescriptible, embriagadora y absoluta sensación de ser verdadera y completamente libre. La sensación de libertad al salir de esa casa fue tan pura, tan absoluta, que me mareaba. Pero no conduje lejos. No pude. Detuve el auto de alquiler al final de la calle. Apagué el motor y simplemente me quedé allí en el murmullo silencioso de la tarde. En el retrovisor podía ver la casa que acababa de recuperar. La casa donde alguna vez fui hija y ahora era casera. Las luces dentro parpadeaban en diferentes habitaciones, señales erráticas del caos y la confusión que había dejado tras de mí. Esperaba sentirme triunfante, una oleada de victoria justa. Pero no.
Lo que sentí en cambio fue un vacío vasto y hueco. Era el silencio profundo y ensordecedor que se instala en un campo de batalla después de que la lucha termina. Había ganado, sí, pero el precio de la victoria había sido el acto consciente y deliberado de destruir el último puente que me conectaba con mi propio pasado, mi teléfono. Descansando en el portavasos, comenzó a vibrar sin descanso. Una serie implacable de llamadas y mensajes. Mi madre, mi padre, Philip. Lo silencié sin mirar. No quedaba nada por decir. Encendí el estéreo del auto y el sonido suave y melancólico de un solo de trompeta de Wynton Marsalis llenó el espacio. Era un pequeño bolsillo de orden en medio de mi caos emocional. Mientras estaba allí, entró otra llamada de un número que no reconocía. Una tía, la prima de mi madre, desde otro estado. Dudé, luego contesté, preparándome para otra oleada de culpa. Diana, preguntó, su voz suave. Soy tu tía Keral. Tu madre me llamó. Sé que solo escuché un lado de la historia. Querida, hizo una pausa, pero solo quería llamarte para decirte que siempre supe que eras una buena niña y sea lo que sea que esté pasando. Solo espero que encuentres paz. Lágrimas que ni siquiera sabía que tenía brotaron en mis ojos. Esa validación simple y tranquila, proveniente de alguien en la periferia de mi vida. Era algo que mis propios padres nunca habían podido darme. Fue un pequeño e inesperado acto de gracia en medio de una guerra. Pensé en la famosa carta de Abraham Lincoln a la señora Bixby, lamentando la pérdida de sus hijos en la guerra civil. Y comprendí, sentada allí en mi auto, que yo acababa de pelear mi propia guerra civil. Había perdido a mi familia, y ahora debía comenzar el largo y silencioso trabajo de sanar la herida, tal como había predicho el señor Miller. No firmaron el contrato de arrendamiento. En su lugar, lanzaron una última y desesperada campaña de manipulación. Mi madre dejó un largo y enredado mensaje de voz. Su voz espesa con sollozos teatrales. Alegaba que no sabía que había hecho mal y me suplicaba que recordara los lazos de sangre. Era una obra maestra de victimismo fabricado. Philip envió un mensaje que, por primera vez en su vida, contenía las palabras lo siento. Pero inmediatamente fue seguido de, pero tienes que tratar de entender mi posición. Una disculpa que no asumía ninguna responsabilidad, una clásica no disculpa. Mi padre, sin embargo, guardó silencio. Y en muchos sentidos, su silencio fue más inquietante que su furia. Era el silencio impotente de un patriarca, que había sido completamente despojado de su poder y no sabía cómo funcionar. En un mundo donde ya no tenía control. Pero yo había visto esas representaciones demasiadas veces antes. Sus disculpas no nacían del remordimiento por lo que me habían hecho, nacían del terror a lo que estaba por sucederles. Su dolor no era por el daño que habían causado, sino por las consecuencias que finalmente se veían obligados a enfrentar. No estaban arrepentidos del crimen, solo de haber sido descubiertos. Contra mi mejor juicio, acepté ver a mi madre una última vez. Nos encontramos en un lugar neutral, una cafetería genérica y silenciosa, a medio camino entre la casa y mi hotel. No habría abogados esta vez, solo nosotras dos. La mujer que entró parecía el fantasma de mi madre. Parecía haber envejecido 10 años en apenas unos días. Su postura desafiante habitual había desaparecido, reemplazada por una fragilidad encorvada y desesperada. Se deslizó en la cabina frente a mí y inmediatamente tomó mis manos, las suyas frías y como de papel. Sus ojos estaban enrojecidos y nadando en lágrimas. Diana, por favor, susurró con la voz ronca. Perdónanos. Podemos empezar de nuevo. Solo déjanos quedarnos en la casa. Intentaremos pagar. Te prometo que lo intentaremos. La miré profundamente a los ojos, realmente buscando, un destello de remordimiento genuino, una señal de que comprendía la magnitud de la herida que había infligido durante décadas. Pero no lo encontré. Lo único que vi fue miedo. El miedo animal, crudo, de perder su casa, de perder su comodidad, de ver su vida alterada. Retiré suavemente mis manos de las suyas. Cuando hablé, mi voz fue suave, pero las palabras estaban forjadas en 17 años de dolor. Te perdono, mamá, dije, y en ese momento me di cuenta de que era la verdad absoluta. La ira se había consumido, dejando solo una tristeza profunda y desgarradora. Te perdono por no haber sido la madre que yo necesitaba. Su rostro se iluminó con un destello de esperanza, pero levanté una mano. Pero perdonar no significa reconciliarse. No significa que volvamos atrás. No puedo permitirte volver a entrar en mi vida, ni en la de Liu, de la misma manera. La frontera ha sido establecida. Tiene que ser así. Me estaba liberando del peso de mi propia ira, pero no la estaba absolviendo de las consecuencias de sus acciones. Después de salir de la cafetería, me senté en el auto por un momento y hice mi llamada final. Señor Miller, dije cuando contestó, proceda con el desalojo. Mi voz estaba firme. Fue una de las decisiones más duras y dolorosas de mi vida, pero también la más limpia y necesaria. No era un acto de venganza, era un acto de autopreservación. Era el acto de una madre protegiendo el futuro de su hijo de la toxicidad de su propio pasado. Unas semanas más tarde, ya se habían ido. La oficina del señor Miller se encargó de los detalles y yo me mantuve al margen.
Supe después que Philip se había visto obligado a alquilar un pequeño apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. Mis padres se mudaron a un complejo de apartamentos para personas mayores en las afueras de Louisville. La casa volvió a ser mía al fin. Era tranquila, era pacífica, pero la paz estaba teñida de una melancolía que sabía que tardaría en desvanecerse. Era la tristeza por una familia que pudo haber sido, pero nunca fue. Un año más tarde, el ejército, en su infinita y a menudo misteriosa sabiduría, me transfirió a Fort Knox. Fue una coincidencia, un cambio rutinario de puesto, pero el hecho de que estuviera solo una hora en coche de Louisville se sintió menos como una coincidencia y más como un regalo del universo. Era una oportunidad de construir una nueva vida a la sombra de la antigua, una prueba final de las fronteras que había establecido. Mi antigua casa, la que alguna vez llamé mi fortaleza, ya no era mi hogar. Los recuerdos allí, tanto los buenos como los malos, eran demasiado pesados. La había alquilado a la familia de un joven sargento, y el simple pensamiento de sus risas llenando esos pasillos me traía paz. En cambio, Leo y yo vivíamos en la base, en las viviendas para oficiales. Nuestra vida ahora estaba rodeada por el ritmo estable y predecible de la comunidad militar. Un mundo construido sobre disciplina, respeto mutuo y un propósito compartido. Cada mañana salía a correr justo al amanecer, mis pies golpeando el pavimento junto a los jardines perfectamente cuidados y los edificios de ladrillo histórico de Fort Knox. Sentía el suelo firme bajo mí, y sabía con una certeza que me calaba hasta los huesos que estaba exactamente donde debía estar. Ya no era un satélite orbitando alrededor de un sol disfuncional. Yo era mi propio centro de gravedad. Como dijo la gran Maya Angelou, puedo ser cambiada por lo que me sucede, pero me niego a ser reducida por ello. No había sido reducida por mi pasado, había sido redefinida por él. La casa en Louisville, la que mis padres habían habitado, la que había sido el epicentro de tanto dolor y manipulación, no la vendí. Durante mucho tiempo no supe qué hacer con ella. Venderla se sentía como intentar sacar provecho de mi propio dolor, y no podía obligarme a hacerlo. El recuerdo de las palabras de mi padre, mi casa, aún resonaba en el fondo de mi mente. Era un lugar manchado por el egoísmo. La única forma de purificarlo era consagrarlo con un acto de servicio. Después de reparar y repintar toda la casa, me asocié con una organización local, sin fines de lucro que trabajaba con veteranos. Juntos creamos algo que llamé el Proyecto Guerrero. La casa, que alguna vez fue un símbolo de la avaricia de mi familia, se convirtió en un santuario. La ofrecimos gratuitamente como un refugio temporal para familias militares que enfrentaban una crisis repentina, una emergencia médica, la pérdida inesperada de un empleo, un vacío de vivienda. El símbolo de su egoísmo fue transformado en un faro de esperanza. A veces, cuando debo conducir hasta Louisville para una cita, hago un pequeño desvío y paso frente a ella. Veo bicicletas esparcidas en el césped delantero o escucho a lo lejos las risas de los niños en el patio trasero, y sonrío. Mi dolor se había convertido en la paz de otros. Mi herida se había transformado en el refugio de alguien más. Era la mejor clase de victoria. No corté todos los lazos con mis padres. Decidí que eso no sería un acto de honor. Les envié un pequeño estipendio modesto cada mes, lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Lo hago no por amor, porque ese pozo hace mucho tiempo se secó, sino por un sentido de deber. Un oficial no abandona a su gente, ni siquiera a aquellos que hace tiempo fueron removidos de la unidad. Es un acuerdo limpio, transaccional. No hay llamadas telefónicas, no hay visitas. La frontera que establecí hace tanto tiempo permanece intacta, sólida e inalcanzable. Ellos hicieron sus elecciones, y ahora, al igual que yo, deben vivir con las consecuencias. Mi verdadera familia, la que elegí y la que me eligió, es más fuerte que nunca. Leo, por supuesto, es mi mundo entero. Sara sigue siendo mi mejor amiga, mi consejera de confianza y la primera persona a la que llamo con buenas noticias o malas. Y mis soldados, los hombres y mujeres que tengo el profundo privilegio de liderar, me han enseñado más sobre lealtad y sacrificio que mi propia sangre. Ellos son quienes me han mostrado lo que una familia, una verdadera unidad, debería ser. Ellos son los que están conmigo en la trinchera. Mi historia no termina con una confrontación dramática ni con una última y llorosa reunión. Termina en una tarde perfectamente ordinaria y soleada de sábado. Estoy sentada en unas gradas metálicas, el sol cálido sobre mi rostro, mientras observo al equipo de fútbol de Leo. Van perdiendo por 1 y solo quedan unos minutos en el juego. Leo recibe el balón. No es el niño más rápido del equipo, pero es el más decidido. Lo veo avanzar por el campo, su rostro una máscara de intensa concentración, sus pequeñas piernas bombeando con todo lo que tiene. Tira a portería. El mundo parece moverse en cámara lenta mientras el balón vuela por el aire, un arco perfecto contra el cielo azul brillante. Pasa por encima de las manos extendidas del portero y golpea el fondo de la red. La multitud de padres estalla en vítores. La cabeza de Leo gira, sus ojos buscando en las gradas hasta encontrar los míos. Rompe en una enorme y radiante sonrisa y corre hacia mí,
su rostro encendido de orgullo y victoria. Trepa por las gradas y lanza sus brazos alrededor de mi cuello, con todo su cuerpo temblando de emoción. ¿Viste eso, mamá?, grita, con la voz entrecortada. Lo logré, lo abrazo fuerte, enterrando mi rostro en su cabello sudoroso, el olor a cespedisol llenando mis sentidos. Lo vi, guerrero, le susurró al oído, con mi propia voz cargada de una emoción demasiado grande para las palabras. Siempre te veo. Y en ese momento perfecto y sencillo, sosteniendo a mi hijo en mis brazos, comprendí que mi misión más importante, la que verdaderamente vine a cumplir en esta tierra, era proteger este pequeño, cálido e invaluable bastión. Esa misión había sido un éxito y esa es mi historia. No la de una guerra que gané, sino la de una paz que construí. Mi campo de batalla fue una mesa de comedor. Pero sé que muchos de ustedes están librando sus propias batallas cada día, con un coraje que el mundo necesita ver. Este canal es un hogar para historias como la nuestra. Historias de resiliencia y de reclamar nuestras propias vidas. Si crees en el poder de trazar tus propios límites y encontrar tu propia paz, sería un honor que te suscribieras y formaras parte de esta comunidad. Por favor, dale like a este video si esta historia te dio esperanza hoy. Y en los comentarios, me encantaría que compartieras una sola palabra que represente tu fortaleza, esa fuente de fuerza que es enteramente tuya.